Por favor, abrid vuestras Biblias conmigo a Efesios 2 y voy a leer versículos 11 al 18. 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18. Y voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, ¿vale? Dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, en la cruz, a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Lo que me gustaría hacer esta tarde es lo siguiente. Primero, yo quiero considerar el problema que Pablo plantea aquí. 2, quiero ver la solución a ese problema. Y 3, quiero contestar la pregunta: ¿por qué Pablo dice al principio, recordad este problema y esta solución? ¿Por qué lo dice? ¿Vale? Primero el problema. Como dice en versículos 11 y 12, dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí Pablo describe dos grupos de personas, ¿no? Hay los gentiles y los judíos. Los gentiles son todas las naciones del mundo que no son judíos. Es muy sencillo. No creo que nadie aquí sea un judío. Me corregís si me equivoco, pero si es así, entonces todos nosotros somos gentiles aquí, ¿vale? En este pasaje Pablo está hablando específicamente a nosotros, a los gentiles, y eso incluye a nosotros hoy en día. ¿Y qué es el problema que tienen los gentiles? En términos generales, podemos decir que nuestro problema es que estábamos lejos, como dice en el versículo 17. Primero, estábamos lejos de los judíos, del pueblo de Dios, eso era un problema, y por lo tanto estábamos lejos de Dios. Teníamos un problema relacional con los judíos, había enemistad entre nosotros y los judíos, y teníamos un problema relacional con Dios, había enemistad entre nosotros y Dios. Para entender por qué teníamos nosotros ese problema como gentiles, veamos lo siguiente. Aproximadamente 2000 años antes de Cristo, Dios escogió a una sola familia de todas las familias de la tierra, la familia de Abraham. Se conoce esta familia como la nación de Israel, ¿vale? Y Dios decidió revelarse a esa familia y a sus descendientes. Decidió permitir que ellos lo conocieran. Decidió entrar en una relación con
ellos específicamente. Y para establecer una relación con la familia de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto es un acuerdo que establece y define una relación, ¿vale? Y ese punto es muy importante. La palabra pacto es esencialmente una palabra relacional. Tiene que ver con nuestras relaciones o con la relación que Dios tiene con nosotros como seres humanos. El matrimonio es un pacto. El matrimonio establece y define esa relación entre un hombre y una mujer. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le dijo, yo estoy estableciendo una relación con vosotros, con tu familia, Abraham, y con tus descendientes después de ti, y así va a funcionar nuestra relación, ¿vale? Luego Dios hizo otro pacto con los descendientes de Abraham cuando salieron de Egipto y estaban de camino a la tierra prometida, como estamos viendo los lunes en Éxodo. Ahí, en el monte Sinaí, Dios definió con mucha más detalle y con mucha más claridad la relación específica que Dios quería tener con su pueblo. Dios definió las condiciones de la relación, cómo iba a funcionar. Tú eres mi pueblo, os he salvado, ahora que tenemos esta relación, ¿cómo va a funcionar? Dios le dijo a Israel cómo podrían llevarse bien con Dios en esa relación que tenían con Él. Ahora, ¿dónde encontramos las condiciones del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí? Y encontramos esas condiciones en la ley de Moisés. La ley de Dios revela quién es Dios para que su pueblo pueda conocerlo y explica cómo Dios e Israel pueden llevarse bien en esta relación. En la ley explica que hay bendiciones y vida que vendrán como consecuencia de la obediencia, y explica también que hay maldición y muerte como consecuencia de la desobediencia a las condiciones del pacto. Luego, en la historia de Israel, como estamos viendo los sábados en Primero de Reyes, primero en el tabernáculo y después en el templo de Salomón, Dios decidió vivir entre su pueblo. Israel, esa familia, experimentaba la presencia de Dios entre ellos. Entonces, por ejemplo, si volvemos en el pasado y alguien que no es judío se pregunta, ¿a dónde voy para encontrar a Dios? La respuesta es, vas aquí, porque Dios está en medio de su pueblo. Él está con esta familia, ha hecho una relación con ellos. Si quieres entrar en la presencia de Dios aquí en la tierra, eso es antes de Cristo, vas a Jerusalén, al templo judío, porque el único Dios verdadero estaba allí, con ellos, en ese sitio, con ese pueblo. Pregunta entonces, ¿qué pasa con todos los gentiles, con todos nosotros? No somos judíos, no somos del pueblo de Israel. Desde el principio, el plan de Dios era bendecir a todas las naciones de la tierra, a todos los gentiles. Pero Dios decidió hacer eso a través de una sola familia, esta familia. Y cuando Dios hizo su acuerdo con Israel en el monte Sinaí, dijo que la nación de Israel iba a ser una nación de sacerdotes. Un sacerdote representa a Dios delante de los demás y representa a los demás delante de Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Y eso era el trabajo de Israel. Servir como intermediarios entre Dios y las naciones. Querían las naciones venir y ver a Dios verdadero. Dios dijo que vengan, que vean. Pero ¿dónde está el Dios verdadero? En medio de Israel.
Entonces, así era la situación antes. Y suena muy bien, ¿no? Las naciones podrían venir, podrían conocer a Dios a través del pueblo de Israel como sus representantes. Suena muy bien. Pero aquí en Efesios Pablo describe un problema muy grande. En los versículos 14 y 15 habla de una pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles. Habla de una enemistad entre los judíos y los gentiles. En otras palabras, algo impidió que las naciones llegaran a conocer a Dios a través de Israel. Algo se interpuso y causó separación entre los judíos y los gentiles. Y por lo tanto, esa misma cosa causó separación entre los gentiles y Dios. ¿Y qué fue? ¿Qué fue esa pared? Y la respuesta me sorprendió. En los versículos 14 y 15 dice: porque Él mismo, Cristo, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí tenemos la ley, la pared intermedia de separación, la enemistad, y tenemos la ley. Estas tres cosas son tres maneras distintas de hablar de la misma realidad. La pared es la enemistad, y esa enemistad es la ley. La ley causó esa división. La ley, entonces, es la misma idea. La ley, entonces, actuó como esa pared. La ley se interpuso entre los judíos y los gentiles, y por lo tanto, los gentiles no podían llegar a conocer a Dios. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue el problema? A través de la historia vemos el tipo de relación que muchos judíos tenían con los gentiles. No siempre, pero en muchos casos, los judíos se sentían muy superiores a los gentiles, porque los judíos tenían la ley de Dios, ¿no? Y asimismo los gentiles muchas veces se burlaban de los judíos por su ley, llena de mandatos raros como la circuncisión, dietas especiales y su sábado cuando no podían trabajar. En otras palabras, esta ley se convirtió en algo que causó separación entre los judíos y los gentiles. La ley causó separación en otro aspecto también. Además de causar enemistad entre los judíos y los gentiles, la ley también causó separación entre los gentiles y Dios. Por ejemplo, vemos en el versículo 12, donde dice que los gentiles eran extraños a los pactos de la promesa. Como hemos dicho, un pacto es un acuerdo que establece y define una relación, ¿no? Pregunta: ¿con quién hizo Dios su pacto? Con Israel, ¿no? Perdón. ¿Sabes lo que pasó en el monte Sinaí cuando Dios hizo su pacto con Israel? Una manera de entenderlo es que Dios se casó con Israel. ¿Sabes lo que servía como los votos que intercambiaron cuando se casaron? Es la ley. En la ley tenemos una descripción de cómo va a funcionar esta relación entre Dios y su pueblo. Igual que los votos describen cómo va a funcionar la relación entre un hombre y una mujer cuando se casan. Entonces, vemos que la ley es un problema. ¿Ves el problema para los gentiles? Dios no se casó con ninguna otra nación. Las otras naciones
eran extraños a los pactos, dice. Ellos no tenían esos votos. Ninguna otra nación había prometido cumplir esos votos y así establecer esa relación con Dios. De hecho, ni siquiera tenían acceso a esos votos. La ley fue escrita en hebreo, mantenida y enseñada por los sacerdotes judíos. Así podemos decir que la ley causó separación entre Dios y los gentiles. Los gentiles fue su incapacidad de poder cumplir la ley, y eso fue como una barrera que no permitió que los gentiles se acercaran a Dios. En resumen, entonces, la ley causó separación, ¿vale?, entre los judíos y los gentiles, y la ley causó separación entre Dios, el Dios de los judíos y los gentiles. La ley impidió que nosotros nos acercáramos y conociéramos a Dios. Y la última cosa que Pablo dice acerca de los gentiles es que estaban sin Dios en el mundo. Al final, esto es el problema principal de todo ser humano en el planeta. Como hemos dicho antes, conocer a Dios es la definición de la vida eterna, así que estar separado de Dios es estar sin Dios en el mundo, como dice aquí, eso es la definición de la muerte. Y esta era nuestra situación como gentiles antes de que viniera Cristo. Y esto es lo que Pablo quiere que nos acordemos. Pablo quiere que tengamos en mente cuán difícil era que los gentiles, que nosotros conociéramos a Dios, al único Dios verdadero. Principalmente a causa de la ley de Moisés, había un muro entre los judíos y los gentiles, que no permitía que nosotros nos acercáramos ni a Israel ni al Dios de Israel. Ahora, la ley conlleva otro problema muy grande. Hay otra manera que la ley actúa como una pared de división. Digamos que algunos gentiles se convierten al judaísmo. Se circuncidan, aprenden hebreo, se someten a la ley de Moisés, viven todas sus vidas bajo el pacto que Dios hizo con Israel. A través de la historia de Israel vemos gentiles que hicieron eso. Pero una pregunta. Al hacer eso, ¿encontraron esos conversos la intimidad con Dios que Dios quería tener con su pueblo, de verdad? ¿Entraron en el tipo de relación que Dios realmente deseaba tener con su pueblo? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la ley, eso fue. Porque, como he dicho, la ley describe las condiciones que Dios requiere para tener una buena relación con Él. Aunque los gentiles adoptaran la ley de Moisés, iban a poder seguir esa ley a la letra y por lo tanto disfrutar de la plena intimidad con Dios que Dios quería con su pueblo. Y la respuesta es que no. Así que ¿ves lo que significa eso? La ley no solamente actuó como una pared entre los judíos y los gentiles, la ley actuó como una pared entre toda la humanidad y Dios. Podemos visualizarlo así. La ley separó a los judíos de Dios de la misma manera que separó a los gentiles de Dios. La ley describía lo que Israel tenía que hacer para llevarse bien con Dios. Y como vemos a través del Antiguo Testamento, Israel no era capaz de cumplir esas leyes y por lo tanto no podían vivir en la relación con Dios que Dios quería tener con ellos.
Por eso Pablo dice en versículo 16 que Cristo reconcilió con Dios a los dos, tanto los judíos como los gentiles, en un cuerpo. Por eso Pablo dice en versículo 18 que porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos una entrada al Padre en un mismo espíritu. A ver, pero los judíos necesitaban reconciliación con Dios. Eran la familia escogida de Dios. Los judíos eran la familia que con la que Dios había hecho su pacto. Y la respuesta es que sí, los judíos también necesitaban reconciliación con Dios, igual que los gentiles. Y su problema, el problema de los judíos, la ley. Ahora vemos por qué la ley es un problema tan grande. Entonces, si esto es el problema, ¿qué es la solución? ¿Qué va a hacer Dios para arreglar esta situación? Dios quiere vivir en relación con su pueblo, pero hay esta división que está por medio. Lee conmigo versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Los gentiles estaban lejos de los judíos y todo el mundo estaba lejos de Dios. La ley los mantuvo lejos. ¿Cómo podemos acercarnos entonces? Y dice: en Cristo Jesús habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Empecemos con la frase por la sangre de Cristo primero. Por la sangre de Cristo. A ver, Pablo, hay una pared de separación entre los judíos y los gentiles, y hay una pared de separación entre todo el mundo y Dios. Y Pablo, tú me dices que la solución tiene que ver con la sangre de Cristo. ¿Qué tiene que ver la sangre de Cristo con la reconciliación entre los judíos y los gentiles y con la reconciliación entre todo el mundo y Dios? En versículo 15 dice que Jesús abolió la enemistad en su carne, en otras palabras, en su cuerpo físico, específicamente cuando murió. Y el verso 16 dice que Cristo reconcilió con Dios a los judíos y a los gentiles en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado la muerte en ella, en la cruz, a la enemistad. Así que otra vez, ¿qué tiene que ver la muerte sangrienta de Cristo con quitar esta pared y permitir que tanto los judíos como los gentiles conozcamos a Dios? ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Esta pared, la ley, lo deja muy claro que para disfrutar de una relación sin reservas ni barreras, la humanidad tenía que andar delante de Dios según las condiciones de la ley. Y la consecuencia de no hacer eso era la maldición y al final la muerte, es decir, separación completa de Dios. Bueno, ningún pueblo en la faz de la tierra, ni los judíos ni los gentiles, cumplieron las condiciones del pacto de Dios. Así que de una manera u otra, Dios tenía que derramar todas esas maldiciones que encontramos en la ley y tenía que derramar la muerte que la ley prometía como consecuencia de la desobediencia. Lo podemos visualizar lo que Cristo hizo así. Cristo vino y Cristo llevó sobre él las maldiciones de la ley que nosotros merecíamos por no haber cumplido la ley. No cumplimos los votos que Dios había hecho con su novia. Ni Israel hizo eso, y específicamente ninguna otra nación hizo eso. Jesús llevó sobre él todas las maldiciones que la ley incluía por no haber sido
obedientes a la ley. Y después Cristo murió. Y es así, cuando Cristo murió, que las demandas de la ley de Dios quedaron cumplidas. Las condiciones del pacto quedaron cumplidas. La ley quedó cumplida. Cristo pagó por toda la desobediencia del pueblo de Dios una vez para siempre. Y cuando Cristo hizo eso, la ley ya no podía actuar como una pared de separación, ni entre los judíos y los gentiles, ni entre la humanidad y Dios. Pero después Cristo resucitó. Y al resucitar, la situación había cambiado completamente. Ahora la ley no estaba en juego, porque Cristo la había cumplido. Además, ahora, ¿dónde está Dios? En medio de una sola familia. Está aquí, Dios. No, Dios está en la persona de Cristo. Entonces, ahora, si nosotros, como gentiles, queremos acercarnos a Dios, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a Jerusalén? ¿Vamos al templo de Jerusalén? No, vamos a Cristo. Pero fíjate en esto. Ahora, si los judíos quieren acercarse a su Dios, a Dios de Abraham, ¿a dónde van? ¿Reconstruyen un templo en Jerusalén para acercarse a la presencia de Dios? No, ellos también corren a Cristo. Y cuando tanto los judíos como los gentiles se acercan a Cristo, ¿qué hace Cristo? Versículo 14. Dice que Cristo de ambos pueblos hizo uno. Versículo 16 dice que Cristo reconcilió con Dios a los dos en un cuerpo, en Cristo. Eso es lo que hemos estado diciendo tantas veces en esta serie de sermones. Esto es lo que Cristo ha hecho. Ahora no hay ni judío ni gentil. Hay un nuevo grupo. Y ese grupo no es judío, no es gentil, es algo nuevo. Es el nuevo cuerpo de Cristo. No es una exageración decir que es una nueva humanidad que Cristo ha creado en sí, en su cuerpo. Y ahora, porque estamos en Cristo, por fin podemos disfrutar de la relación con Dios que Dios siempre ha querido tener con su pueblo. Ahora podemos disfrutar de paz con Dios, y no a través de la nación de Israel, sino a través de Cristo. Así es como Cristo nos acercó, dice, en sí mismo, en su cuerpo, por su sangre. Cristo nos acercó a los judíos, haciendo a los gentiles un cuerpo con Él, y Cristo nos acercó a Dios. Y todo esto es lo que Pablo quiere que nosotros, gentiles, recordemos, dice. Antes de la llegada de Cristo, esta era nuestra situación. División, separación. Ahora, mire lo que Cristo ha hecho para reconciliarnos los unos con los otros y para reconciliarnos a todos juntos con Dios. Como otras cartas en el Nuevo Testamento, esta carta a los Efesios empieza con una explicación de varias verdades enormes acerca de lo que significa ser un hijo de Dios. Todo lo que hemos visto en esta carta hasta ahora son descripciones de lo que Dios ha hecho para salvarnos y lo que ahora es cierto acerca de nosotros, como Dios nos ha salvado. De hecho, Pablo va a seguir explicando varias otras verdades hasta el capítulo 4. Pero después, empezando con el capítulo 4, Pablo hace un cambio
y empieza a darnos mandatos acerca de cómo deberíamos vivir. Mira cómo empieza el capítulo 4. Dice, yo pues, y esa palabra pues significa por lo tanto, por eso. Eso significa que empezando en el capítulo 4, Pablo empieza a darnos mandatos basados en todas estas verdades gloriosas que ha descrito en los capítulos 1 a 3. Aquí en el capítulo 4 Pablo dice, puesto que todo lo que acabo de decir acerca de lo que Dios ha hecho es cierto, y puesto que todo lo que acabo de decir acerca de quiénes sois vosotros ahora en Cristo, entonces vivid así, haced lo siguiente. ¿Cómo quiere Pablo que vivamos basado en las verdades que acabamos de ver del capítulo 2, por ejemplo? Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Vemos la conexión. Como acabamos de ver, Cristo murió y así hizo a los judíos y a los gentiles un nuevo cuerpo. Ahora hay paz entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo creó esa paz cuando nos hizo uno con Él. Por lo tanto, preservad en esa unidad que Cristo ha creado. En Cristo sois vinculados y tenéis paz los unos con los otros. Eso es capítulo 2. Por lo tanto, esforzaos por preservar esa unidad. Capítulo 4. El hecho de que nosotros, como gentiles y los judíos, somos uno en Cristo, no es solamente una idea bonita. No es solamente un punto de doctrina cristiana interesante. Este hecho debería tener implicaciones masivas en cuanto a cómo vivimos los unos con los otros. Por eso Pablo empieza capítulo 2, versículo 11, diciendo que recordemos nuestra situación como gentiles antes de que viniera Cristo y lo que Cristo ha hecho para resolver nuestro problema. Toda la separación, toda la división, toda la enemistad, Cristo murió para derribar esa pared. Por lo tanto, vivir los unos con los otros en paz. Por ejemplo, ¿cuántas naciones tenemos representadas aquí? Me pregunto. Hay España, Argentina, Perú, la República Dominicana, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Senegal, Estados Unidos. ¿Hay más? ¿Falta una nación? No, ¿verdad? Puede que haya enemistad entre nuestros países. O puede que seamos del mismo país y aún así encontramos enemistad entre nosotros. Pero a ver, ¿quiénes somos en Cristo? Somos un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Cristo derramó su sangre para unirnos a su cuerpo. Y así para reconciliarnos los unos con los otros. Y así para reconciliarnos a todos con su Padre. Esa reconciliación le costó a Cristo su vida. La pregunta es, ¿estamos viviendo así? ¿Estamos preservando la unidad que Cristo murió para lograr? Entonces, somos un cuerpo en Cristo.
¿Cómo se ve esa unidad en términos más prácticos? Por ejemplo, yo soy diestro. Hay cosas que mi mano derecha puede hacer que mi mano izquierda no puede hacer. ¿Eso le causa a mi mano izquierda sentir envidia? ¿Eso causa rivalidad entre mis dos manos? Hay conflicto y pleitos entre ellas, porque yo solo escribo con mi mano derecha y no escribo con mi mano izquierda. Se enfada mi mano izquierda cuando la utilizo como un apoyo a lo que estoy haciendo con mi mano derecha. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque mi mano izquierda y mi mano derecha son uno. Digamos que el cuerpo de Cristo es diestro, digamos. Digamos que yo soy la mano izquierda del cuerpo de Cristo y tú eres la mano derecha del cuerpo de Cristo. Y veo que Cristo hace a través de ti cosas que no hace a través de mí. Me usa a mí para apoyar lo que está haciendo a través de ti. ¿Qué tipo de conflicto o pleito podría haber entre nosotros si somos uno en Cristo? O piensa en esto. Cuando me golpeo el dedo pequeño del pie, ¿sabes lo que pasa? Las lágrimas no salen del dedo pequeño del pie, sino las lágrimas salen de mis ojos. Lo que pasa ahí, al otro extremo de mi cuerpo, causa una reacción aquí en mis ojos. Lo que pasa allí, a un miembro de mi cuerpo al que no le doy mucha importancia, hace que lágrimas salgan del otro extremo de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque somos uno. Mis ojos y los dedos de pie son uno. Cuando un miembro del cuerpo siente dolor, ¿qué deben hacer los otros miembros del cuerpo? Llorar con ese miembro, porque somos uno. O piensa en esto. Cuando tropiezo y estoy a punto de caer, ¿qué hacen automáticamente mis manos? Bueno, os digo lo que deberían hacer mis manos. Deberían hacer así mis manos y quitarse del medio. Si fueran inteligentes, mis manos se protegerían a sí mismos y dejarían que el pecho o la cara absorbiera toda la fuerza del impacto, ¿no? Sin embargo, como un reflejo que no podemos controlar, ¿qué realmente pasa? Yo tropiezo y mis manos se extienden y intentan absorber la fuerza del impacto para el bien de los otros miembros del cuerpo. Las manos tontas. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestras manos y las otras partes de nuestros cuerpos son uno. Asimismo, nosotros nos sacrificamos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Ahora, hay algo muy interesante usando esta analogía. ¿Quién es la cabeza de este único cuerpo al que pertenecemos todos los hijos de Dios? ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que la manera que nos tratamos los unos a los otros es la manera que tratamos a Cristo mismo. Cuando tengo conflicto contigo, tengo conflicto con Cristo. Cuando lloro contigo, estoy llorando con Cristo. Cuando me sacrifico por ti, me estoy sacrificando por Cristo. Mira lo que Cristo dijo en Mateo 25, 30 a 40. Cristo dijo: tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y si le preguntamos a Jesús: a ver, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O te dimos de
y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. ¿Sabes lo que Cristo va a decir? Va a decir, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. La manera en que nos tratamos los unos a los otros es la manera que tratamos a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Mi oración entonces es que Dios nos ayude a vivir de acuerdo con lo que es objetivamente verdadero, puesto que somos un solo cuerpo en Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho. Nos ha hecho uno. Sea que lo percibamos o no, sea que lo sintamos o no, eso no importa. Somos uno. Eso es lo que Cristo ha hecho. Lo que tenemos que hacer es recordar eso y vivir según esa verdad gloriosa. Que sea así entre nosotros, hermanos. Déjame orar. Entonces, Cristo, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la reconciliación que tenemos en ti. Gracias que en tu cuerpo somos uno. Todos los gentiles, los judíos, todos los seres humanos. Hay reconciliación entre nosotros. Y gracias, Cristo, que hay reconciliación entre todos nosotros y tu Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir según esta verdad que hemos visto esta tarde. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.